¿Cuántos son creyentes de aquí? Yo creo que Dios nos va a dar ese lugar y nosotros lo vamos a creer y vamos a confiar, vamos a tener. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ahora que estamos en las cámaras, que estamos transmitiendo al mundo, bienvenido a los que nos están viendo. Qué alegría poder compartir con usted también desde esta humilde iglesia que está en Madrid, que se llama Nueva Vida y que tiene la gente más hermosa de cualquier iglesia del mundo. Es verdad, ¿eh? Ahora, con la salvedad de que son más hermosas las hermanas que los hermanos. Porque hay hermanos que son feitos, pero todas las hermanas son bonitas aquí. Ahora, mire, queremos hacer saber de que aquí en Madrid, entre la pastoral de las iglesias de Madrid, hay un pastor que se llama Marcos Vidal, que ha ganado el Grammy. Y queremos de parte de la Iglesia Nueva Vida felicitarle. Felicitaciones, Pastor Marcos Vidal. Eres un orgullo para la pastoral, para el pueblo cristiano. Eres un compositor y cantante extraordinario. Te admiramos, te bendecimos a ti, a tu familia, a tu iglesia. Y nos enorgullece mucho que se haya ganado un Grammy al mejor álbum cristiano. Y esto es una cosa muy bonita que ha pasado porque levantamos el testimonio, ¿verdad? Que uno de nuestros pastores de la ciudad se gana un Grammy. ¡Wow! ¡Qué bonito! Yo admiro mucho al pastor Marcos Vidal, su letra, su música, su tan sensible. ¿A que sí? ¿Usted ha escuchado las canciones de Marcos Vidal? Claro, tan bonito. Le bendecimos. Gracias por darnos el privilegio de tenerle entre la pastoral y de ser aquí de nuestra ciudad, de nuestra Madrid, que tanto amamos y donde Dios nos ha traído, nos ha puesto, nos ha sembrado, y de la Iglesia Nueva Vida le bendecimos. Así que vamos ahora a la palabra de Dios. ¿Quiere escuchar la palabra de Dios? Tengo una palabra de Dios para usted. Capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo del 1 al 10. Vamos a leer en nuestra Biblia, en nuestro dispositivo o más fácil en la pantalla que está más grande, como usted lo quiera ver. Vamos a leer este primer libro de Samuel, capítulo 3. Los 10 primeros versículos dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. ¿Cómo respondió? Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. ¿Vino Jehová y se qué? Y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Saben, hermanos? El llamado de Dios es una de las experiencias más sublimes que una persona pueda vivir. Ser llamado por Dios en las Escrituras fue el encontrarse con una oportunidad, no solamente de brindar la vida, como seguramente sucederá esta mañana, sino también de dedicarse a trabajar, a rendir cuentas, a vivir, a tener un destino completo en las manos de Dios.
Y esto no hay mejor cosa que te pueda pasar. Definitivamente a todos se les fue concedida esa oportunidad celestial. Digo, a los llamados en la Biblia, pero no solamente en la Biblia, también en el día de hoy. Y hoy vamos a estudiar ese llamado de Samuel tan claro, tanto para él como es claro para nosotros, el comprender principios, valores, detalles que Samuel fue llamado de forma tan clara cuando estaba en el templo, cuando escuchó de forma insistente y repetitiva, y cuando Dios se manifestó en su vida en favor de una ciudad y de un país. ¿Saben, queridos hermanos? El tiempo en que Dios llama a Samuel era un tiempo complicado, difícil, un tiempo donde cada cual, dice el libro de Jueces, hacía lo que le parecía. ¿Se parece a nuestro tiempo? Puede ser. No había un líder político, ni un rey, no había un líder religioso potente, solamente un sumo sacerdote llamado Elí, que por cierto estudiamos la semana pasada que se había desviado moralmente. No solamente él, sino también sus hijos. Pero definitivamente, saben que en el día de hoy, en el mundo también vivimos en esas circunstancias. El humanismo, la verdad es relativa, así que el relativismo campa a sus anchas. En el día de hoy no nos encontramos de manera diferente. Nuestro país está en crisis política y por lo tanto hay ciertas crisis económicas y por lo tanto hay crisis moral, hay crisis familiar y hay muchas crisis. Mire, la gente ayer protestaba en las Cibeles por causa de lo que está pasando, porque el relativismo, repito, campa a sus anchas. Todo parece que fuera verdad. Todo parece que fuera bueno, legítimo. Todo. No importa que sea constitucional o inconstitucional. No importa que sea moral o amoral. No importa que sea espiritual o carnal. Todo está bien. Y quien diga que no está bien, quien se arriesga a decir esto es incorrecto, está metiendo la pata. Porque nadie quiere ser corregido. No, porque los valores son relativos. Depende. Depende del ángulo con que lo mires. A ver, te pones aquí, te pones aquí. Sigue siendo igualmente verdad. Pero a la luz de la palabra de Dios no es así. No es así. ¿Saben, hermanos? Pero en medio de la crisis mundial, no solamente española, madrileña, política, social en la que vivimos, el mundo clama por un liderazgo verdadero. El mundo clama por un hombre. Pero esto no es nuevo. En las calles de Atenas, hace muchos años atrás, un hombre andrajoso caminaba por las calles con una lámpara de aceite en la mano y gritaba: dame un hombre. Alguien le preguntó qué estaba buscando. ¿Cómo tenía una lámpara encendida a mediodía? Si no hacía falta la lámpara, ¿por qué estaba gastando el aceite? Y le dijeron: ¿qué está buscando? Y él dijo: estoy buscando a un hombre honesto, a una persona que quiera servir. Era Diógenes, el filósofo griego, de los filósofos griegos más destacados de aquel tiempo. ¿Saben qué? Repito, hoy no es diferente. Se está buscando un hombre, se está buscando a una mujer, a una persona llena de Dios que responda a un llamado divino para dar solución a miles y millones de personas. No es diferente en el mundo de hoy. Cuando Dios pensó en la solución para Israel, cuando Dios pensó en la solución para este mundo entero de todos los tiempos, pensó en un hombre. Ese hombre ya sabemos que nació de una virgen, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y se llama Cristo el Señor. Un hombre
Uno de los versículos más impresionantes del Nuevo Testamento es cuando están juzgando a Cristo y se le dice: he aquí el hombre. Así se le señala. Pero es que sinceramente el cielo no responde a las cosas. El cielo responde a las personas. Los ángeles protestan y dicen: ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Queremos que se nos dé el ministerio de la reconciliación. Y Dios ha dicho: solo para los hombres. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y en este pasaje de las Escrituras encontramos uno de los pasajes más hermosos. ¿Saben por qué? Porque hay un llamado celestial a un elemento humano llamado Samuel. Un muchacho. Ni siquiera una persona preparada, capaz. No era un cool. No era un personaje de la farándula. Un dotado de dones y talentos. Ni siquiera era un influencer. No era. Era un jovencito. Dicen los comentaristas que podía tener 15 años, cuando más 17. Y fue Dios, el cielo mismo, Dios, quien le llamó. Vio en él una respuesta. Y cuando he estado preparando este mensaje, ¿saben qué, hermano? Se me encoge el corazón de saber que en esta iglesia hay miles de personas, por lo menos 2,000 personas que necesitan decir: Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Y yo esta mañana tengo el propósito de mover tu corazón para que puedas decir: Señor, habla, que tu siervo oye. ¿Lo lograré? No sé, voy a intentarlo. Voy a intentarlo con toda la fuerza, porque un día yo mismo le respondí al Señor sí. Entonces tengo moral. Tengo moral para decirle a usted ¿qué? Con amor. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Saben, hermano? El llamado de Samuel fue claro y contundente. Y fue claro en primer lugar porque fue en el templo que fue llamado. Fue un niño. Yo no sé si usted recuerda cuando Samuel se le prometió a su madre. Ella, Ana, estaba en el templo orando: Señor, dame un hijo. Y el sacerdote la vio que estaba moviendo las palabras y le dijo: era una borracha. Y ella: no, Señor, yo no soy borracha, sino que tengo una carga. Y él dijo: vaya, que el Señor le dé como ha pedido. Y así fue. Salió embarazada y tuvo a Samuel. Pero ella, cuando estaba orando, dijo: Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a dar a ti. Y efectivamente, cuando tenía 6, 7 años, lo trajo de vuelta y lo dejó en el templo con el sumo sacerdote Elí y sus hijos pervertidos. En medio de un mundo pervertido, se crió Samuel en santidad. Allí no solamente fue concebido, por decirlo de alguna forma ilustrada, sino que Samuel fue entregado. Allí en el templo creció. Allí en el templo aprendió a ser obediente. Allí en el templo, fue en el templo donde él trabajaba, comía, dormía, en el templo. Es que no hay otro lugar desde donde el ministerio es propulsado sino de la iglesia. No hay llaneros solitarios en el mundo ministerial. Todos deben nacer en la iglesia de Jesucristo. Es en el seno de la iglesia propiamente, en el seno de la iglesia donde nacen los ministerios, donde se desarrollan y donde se multiplican. No puede haber otra parte. Y desde este momento, cuando Dios está formando ministerios como el ministerio de juez, de profeta y de sacerdote que fue Samuel, nos está diciendo que en el seno del templo es, hermano, el vientre donde se forman los ministerios. Por eso digo que su llamado fue en el templo, porque es importante para nosotros. Usted ha venido a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque es aquí donde usted se alimenta, donde siente, donde vive, donde crece.
el ministerio y la oportunidad de servir y de vivir una vida cristiana acorde con su propósito, con el propósito de Dios. Esto es tan importante de entender. Por eso quise decirle en primer lugar que el ministerio de Samuel fue claro porque fue llamado en el templo. Y efectivamente, en aquel lugar, Samuel fue llamado en el templo con la voz de un anciano que decía: Samuel, Samuel. Él pensó que era Elí, el sumo sacerdote, a quien conocía desde hacía años. El otro día me dio risa porque el pastor José Ramón de Nueva Vida París me dijo: pastor, ¿sabe que Dios me habla en sueños? Tengo sueños y Dios me habla en sueños, pero es curioso porque cada vez que tengo un sueño donde Dios me habla, la voz que escucho es como la suya. ¿Qué le parece? ¿Será que ya soy sacerdote viejo? Pero no quiero ser como Elí, porque era muy gordo Elí. Pero era viejo. Bueno, uno de viejo no peca, está bien ser viejo. No peca uno por viejo, pero sí por ciego. Porque era ciego Elí. Gordo, viejo, ciego, desapuntalado porque no estaba preciso en lo que estaba sintiendo y viendo. No tenía palabra de Dios. No corregía a sus hijos de forma correcta. Hacía las cosas regular, para mal. Y Dios lo condenó por eso. Yo no quiero ser como Elí. Yo quiero que mis hijas y mis hijos y mis nietos y mis nietas vivan en santidad. Y si yo les veo una cosa mala, les voy a corregir. Con seriedad. Les he dado a escoger entre vivir en casa y mantener los principios o irse. Duro eso. Alguna vez tuve que decirle a una de mis hijas: o aquí te corriges o te vas. Se queda uno así con el corazón hecho pedazos. Pero a veces hay que hacerlo, porque la casa hay que respetar. En la casa de usted no se hace cualquier cosa. ¿Me entendió o no? Usted tiene que corregir. Y mientras que unos hijos del sacerdote Elí estaban desviados, Samuel estaba derecho. Hacía las cosas bien. Se mantenía puro. Tenía un traje hermoso que le regalaba a su madre todos los años. Un efod de lino representando la santidad. Mire, mientras que la Biblia dice que los ojos del sacerdote Elí comenzaban a oscurecerse, dice que Samuel dormía en el templo cerca de la lámpara y del arca de Dios. Es muy simbólico esto, muy significativo. Porque mientras que otros se pervierten, usted debe mantener la santidad, la suya y la de su casa. ¿Cuántos dicen amén? Hay que corregir en casa, con amor. Pero en la casa no se puede hacer lo que se quiere. No importa, este es mi casa, yo vivo como me da la gana. No, en mi casa no. Me estoy metiendo en lío un poco. Allí fue pedido, allí fue entregado, allí su familia le visitaba. Allí el servicio que desarrollaba se hizo patente, se hizo real. Allí estaba el templo, el arca, el candelabro. Allí estaba su vida entera. Allí convivía Elí en medio de todo eso. ¿Saben qué? Cuando hablamos de templo, cuando hablamos de arca y cuando hablamos de la lámpara, estamos hablando de las partes más simbólicas que hay en la iglesia. El templo es un lugar físico, geográfico, pero el arca es presencia y la lámpara es luz, palabra. ¿Qué le parece? Entonces, dentro del templo, la gente que es llamada tiene que ver con el amar la palabra de Dios, el amar la presencia de Dios y el amar la casa de Dios. Desde allí se propulsa el ministerio verdadero, el servicio al Señor profundo.
Usted no puede servir al Señor si no ama a su iglesia. Eso es coger el chicle y pegarlo ahí abajo. No. Quien va a servir ama las cosas de Dios. Le duelen las sillas, le duele la moqueta, le duele la electricidad, le duele la iglesia, le duele la iglesia. Y tiene ganas de avanzar a otros niveles. ¿Cuántos dicen amén? Esto es bonito porque allí en el templo Samuel fue llamado con claridad. Pero saben, queridos hermanos, allí ministraba, servía. Allí iba creciendo. Allí estaba acompañado y curiosamente Samuel servía al sacerdote Elí como si fuera Dios. Atención al tema. Porque la Biblia destaca curiosamente que Samuel no conocía bien a Dios ni la palabra se le había sido revelada. Pero él sí conocía bien al sacerdote y a lo que él le gustaba. Quiero decir con esto, ¿sabe qué quiero decir? Que muchas veces se comienza sirviendo a las personas a las que vemos. En el Nuevo Testamento dice, si a tu hermano que ves no lo amas, no le sirves, ¿cómo puedes amar y servir a Dios a quien no ves? Hago una comparativa porque todo servicio comienza en la vida de las personas. Ya sé que mucha gente es difícil de ser servida. Es difícil. Nos cuesta mucho trabajo. Porque si uno le ofrece un refresquito, dice, ¿y dónde está mi galleta? La gente es exigente. ¿Sí o no? Usted le dice, mire, vine para saludarle, quiero saludarle. ¿A ti qué te importa cómo vaya yo? Wow. Uno a veces quiere hacer el bien y se consigue que mete la pata. Pero el amor en nosotros tiene que aprender a superar esos obstáculos. Porque Jesús nos amó, no importando lo que nosotros dijéramos o pensáramos. Se entregó por nosotros y al fin de cuentas ha valido la pena, ¿sí o no? ¿Me estoy explicando? Samuel en el templo aprendió a servir al sumo sacerdote y a ayudar a apagar las velas, a encender, a limpiar, a barrer. Yo recuerdo muchas veces, yo barrí el templo, muchas veces. Me salieron ampollas de barrer el templo. De verdad. Y le lavé el coche al pastor. No porque era un chupamedia, sino porque quería servir. Encima, para colmo, el pastor era mi cuñado. Para colmo. ¿Sabe qué, hermano? Qué bonito es servir. Y servir a las personas, amar a las personas. Y eso fue lo que hizo Samuel. Él creció en el templo. Usted a veces dice, no, pero yo lo hago solo por allá. No. Se necesita ver aquí, en el desarrollo ministerial de aquí, de la casa, de lo que hacemos, de los grupos vida, de ecos, de los jóvenes, de los niños, del ministerio de alabanza, del staff, de comunicación, de consolidación, de 23 ministerios que tenemos aquí. ¿Saben, queridos hermanos? Allí Samuel se fue empapando. Sí. Allí lo visitaba su madre porque él vivía allí y su madre venía cada año y le traía una ropita. Mire, cuando la Biblia habla de esto es muy ilustre porque mientras que una gente se estaba portando mal, Samuel recibía de su madre un vestido de lino. ¿Sabe de qué color es el lino? Así, color hueso, blanquecino. Pero normalmente la Biblia cuando habla del lino, habla de lino fino, símbolo de pureza. Y tiene mucho que ver, porque en el primer libro de Samuel aparece que Samuel era vestido con un vestido que le traía su mamá de forma especial todos los años. Pero si usted retrocede un poquito en la historia y va hasta el tiempo de Abraham, de Jacob. Jacob tenía 12 hijos y resulta que a su hijo José le regaló una túnica de colores hermosa. Pero si usted va en el tiempo, no solamente José tuvo una buena túnica, Samuel tuvo una buena túnica, sino que Jesús también tuvo una túnica real por la que se echaron suerte los soldados allá en el Calvario. Es que esa túnica
es un símbolo de marca ministerial, de santidad, de pureza, de realeza, de un sello divino sobre las personas. Y yo le pregunto, ¿tiene usted un vestido de lino en su vida, en su corazón? ¿Vive usted una vida de santidad? El cielo le ha regalado esa ropa que usted está luciendo de forma permanente. El que tiene oídos, que oiga. En el templo dormía. Y quiero destacar, hermanos, que dormía cerca del arca. El pequeño Samuel, 15 años, no le daba miedo. Tenía 15 años y ahí dormía cerca del arca. Y antes que la lámpara se apagara. Es tan bonito este pasaje, hermano. Es tan hermoso, ¿saben? Mientras que dice, y el sacerdote Elí se le iban oscureciendo los ojos. Eso quiere decir que cada vez veía menos. Dios llamó a Samuel antes que la lámpara se apagara. Uno está medio en tinieblas y el otro habita en la luz. ¿Cómo va su vida? ¿Me estoy explicando, hermano? Bueno, estamos haciendo mucha ilustración, pero yo creo que es entendible. Porque los que habitan en las tinieblas es en el pecado, en la falsedad, en las trampas, en las cosas ocultas, en lo que a Dios no le agrada. Y el que está en la luz de la lámpara era un símbolo absoluto de la palabra de Dios. ¿Sabe que el candelabro de oro que tenía 7 brazos era un símbolo perfecto de la revelación de Dios? Porque la luz trae revelación. La luz trae objetividad, claridad al respecto de cómo son las cosas. Y nadie puede ver cómo son las cosas si la luz no le alumbra. ¿Y sabe qué es la luz en la palabra? El texto, la Biblia. ¿Me estoy explicando? Bueno, ¿sabes? Me gusta mucho este pasaje. Muy bonito, es muy ilustre. Pero no solamente Samuel fue llamado de una manera clara en el templo, sino que Samuel fue llamado de una manera clara, insistente y repetitiva. Aquel día, cuando era de noche, cuando la lámpara no se había apagado, cuando el sacerdote Elí estaba en su camastro, en su cama, durmiendo, cuando se había acostado también Samuel, una voz de un anciano se abrió en medio de la noche y dijo: Samuel, Samuel. Samuel dijo: heme aquí, diciendo: ¿quién me está llamando? Y corrió, dice la Biblia, que en el primer llamado Samuel corrió a donde estaba la habitación del sacerdote y le dijo, como dice ahí la palabra: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Era la voz de un anciano, pero resulta que no era del anciano sumo sacerdote Elí. Era la voz de un anciano de días, según dice Apocalipsis. La voz del Dios de la sabiduría y de la experiencia. La voz del Dios de las canas que se respetan, que tienen conocimiento ancestral de todo cuanto es necesario, pero que es capaz aquella voz de llamar a un ser humano con 15, 17 años. Qué cosa más tremenda. Y allí encontramos, hermano, al sacerdote diciendo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Porque cuando Dios llama, la mayoría de las veces los hombres no entienden y dicen: tranquilízate, te veo como agitado, descansa, date unas vacaciones, a veces te pasa, ocúpate en otra cosa, relájate. ¿Para qué tanto afán de servir y de escuchar las voces de la eternidad que te llaman al servicio? Date tranquilo, ya llegará tu día, en otro momento será. Samuel fue y se acostó, pero la voz no cesaba. Volvió a replicar en el versículo siguiente y volvió a llamarle: Samuel, Samuel. ¡Wow! ¿Saben que esta repetición no fue solo aquí?
En la Biblia aparecen en diferentes momentos. Dios le dijo a Moisés, Moisés, quita el calzado. ¿Se acuerda? Claro. Pero no solamente a Moisés. También en el Nuevo Testamento le dijo, Simón, Simón. ¿Se acuerda? A Pedro, hablándole a Pedro. Pero también Jesús le dijo, ¿a quién más? A una señora que estaba muy ocupada lavando los cacharros. Dijo, Marta, Marta. No Santa Marta, sino Marta, Marta. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Saben qué, hermano? Esta repetición implica importancia y urgencia. Cuando Dios llamó a Samuel, le dijo, Samuel, Samuel, era porque el llamado era muy importante y muy urgente. También porque el llamado era personal. También porque el llamado estaba siendo claro, como les dije al principio, y es la base de lo que les quiero decir. Porque esta mañana yo quiero hacerles saber que Dios de forma clara te está llamando. Clara e inequívoca. Dios te trajo esta mañana para que escucharas tu nombre con urgencia y con importancia. Entonces es momento de decir nuestro nombre 2 veces. 1, 2, 3. Tomás, Tomás. No, pero lo dijo muy suavecito. 1, 2, 3. Tomás, Tomás. ¿Por qué no se atreve a decirlo? ¿Será porque no quiere que Dios le llame? ¿O sí quiere que Dios le llame? No lo sé. Pero cuando Dios llama, las cosas tienen que cambiar más. Le llama a un compromiso, a una entrega. Y la tercera vez que Samuel escuchó, Samuel, Samuel, corrió otra vez al sacerdote y le dijo, heme aquí, ¿para qué me quieres? ¿Para qué me llamas? Y el sacerdote al fin cayó que algo estaba pasando, que era Dios que le estaba llamando al muchacho. Y le dijo, vuelve a acostarte. Y si volviera a llamarte la 4ª vez, le vas a decir, habla, que tu siervo oye. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Qué insistencia, tanta, te pregunto, hermano, ¿tanta insistencia tiene el cielo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Les conté una vez la historia de un chino que ancestralmente sus abuelos y sus padres habían adorado a los dioses en China, la cantidad de dioses que tienen. Y que un día pasando por una calle oyó que cantaban y se metió en el lugar y era un culto cristiano evangélico. Y un misionero estaba predicando y habló acerca de Jesucristo como Señor y Salvador y de lo que había hecho en la cruz del Calvario. Y él, sentado en la última fila, se sintió conmovido y sintió que el Espíritu Santo le tocó y que le llamó a arrepentirse de sus pecados. Y ¿saben qué? Cuando se sintió así, el misionero dijo, si usted hoy está aquí y necesita salvación de ese Cristo, que venga al altar. Y el chino se levantó y fue. Y llorando entregó su vida al Señor y se arrepintió de sus pecados. Todavía estaba sollozando cuando la reunión terminó y el misionero se le acercó. Le puso la mano en el hombro y le dijo, tranquilícese, ahora ya es salvo. Y el chino, con los ojos llorosos, le miró al misionero y le preguntó, ¿desde cuándo? Y el misionero dijo, ¿desde cuándo qué? Dijo, ¿desde cuándo sabe usted esto de Jesús como Salvador? Y él dijo, hace muchos años. Yo conocí al Señor en Inglaterra, dijo el misionero. Pero ya mi familia había conocido al Señor. ¿Pero hace cuánto? Más de 50 años, dijo el misionero. Y el chino lo miró todavía con lágrimas en los ojos y le dijo, ¿por qué no habían venido antes? ¿Por qué no habían venido antes? ¿Sabe qué? En el cielo hay una urgencia. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿saben qué le dijo? Bien he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Cuando Dios llamó a Samuel, vio la aflicción de Israel y lo desviado que estaba aquel pueblo.
El pueblo que Dios había sacado de Egipto y que ahora le daba la tierra prometida. Cuando Dios envió a Jesús a esta tierra, hermano, nos vio a nosotros, a ti y a mí, perdidos. Cuando Dios envió a un pastor, a un misionero, a alguien que te habló de Cristo para rescatar, te vio perdido y te amó. Pero ¿qué de nosotros? Que hoy el cielo nos está mirando y pregunta, como lo preguntó al profeta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el profeta Isaías entonces dijo: heme aquí, envíame a mí. Hermano, la urgencia del llamado que se estaba haciendo, por eso era repetitivo: Samuel, Samuel. Pero hoy dice Marcos, Marcos. Hoy dice María, María. Hoy dice Antonio, Antonio. Hoy dice tu nombre, porque el cielo sigue teniendo una urgencia de que alguien se levante para llevar el mensaje de salvación. No ha cambiado nada, hermano. No ha cambiado nada. A lo mejor usted se arrepintió aquí y tiene gratitud por alguien que Dios mandó de un pueblo por allá de Vacas, de Venezuela, que le predicó un día y usted pasó adelante. O tal vez usted conoció al Señor en una campaña, en un grupo vida, cuando una persona sencilla fue y le habló del Señor. Pero hay tantos que están perdidos esperando. Y esta urgencia continúa. ¿Y saben qué le dijo el sacerdote Elí a Samuel que dijera? Di, Samuel, si te vuelven a llamar, habla, que tu siervo oye. Dos elementos indispensables. El llamado divino para cumplir una misión refleja tanto la actividad de quien es llamado, como la exigencia de Dios se impone. Alguien tiene que ser el llamado, y ese tiene que tener unos requisitos: ser un siervo. Porque cuando Dios interviene en la vida de la persona y habla, se necesita que un siervo responda. Y ahí es donde entramos en el meollo del asunto: que no hay respuesta al cielo si no hay un corazón servil. Y es posible que usted esté por primera vez y que necesite hoy decirle que el Dios que te creó, Él quiere que le ames y le sirvas. Porque amar a Dios tiene el elemento vital de rendirse a Él completamente. ¡Ey! No puedes amar a Dios sin servirle. Es imposible. El que le ama, le sirve. A lo mejor usted se encuentra diciendo: pero yo no le sirvo, pero le amo. Bueno, tiene que crecer en amor. Para no condenarle, le voy a decir que tiene que crecer en amor. Porque el amor sin fruto está muy pequeño. Nadie que ama verdaderamente deja de entregar. Porque el amor es entrega. El amor es servicio. Si no, pregúnteselo a cualquier madre que ama a sus hijos. Si no, pregúntele al padre que sale por la mañana a trabajar en favor de su familia. Si no, pregúntele al pastor a razón de sus ovejas. Digo, al verdadero pastor. Si no, pregúntele al científico a razón de sus fórmulas y de su trabajo insistente. Si no, pregúntele a cualquiera que tenga una pasión, un amor por algo, si su amor no lo lleva al compromiso. Es que no hay verdadero amor sin compromiso. Igual con Dios, cuando le amamos, le servimos. No te confundas. ¡Hey, joven! No te confundas. No se le puede amar sin servir. Y te quiero decir esta mañana, para hacerlo patente, que si no le amas, te perderás. No me mire así. Pero es verdad. ¿Cómo podemos ser salvos sin amar al Dios que nos amó?
¿Cómo podemos ser salvos sin admirar cuánto entregó por nosotros y abrazarlo con toda la fuerza y decirle gracias por la cruz, mi Señor? Gracias. Pero tenemos que responder a la cruz diciéndole, Señor, habla que tu siervo oye. ¿Sí o no? Y es que no hay otro sentido del ministerio. No hay otro sentido de la vida cristiana. Por eso los creyentes de la iglesia primitiva daban sus vidas, los echaban al Coliseo romano y entraban a los coliseos donde iban a ser devorados por las fieras. Soltaban leones, tigres, leopardos hambrientos de días. Soltaban los leones y tenían grupos de cristianos adentro. ¿Usted ha visto esa película? ¿Ah? ¿Y sabe cómo entraban los cristianos? ¿Sabe cómo? Cantando. Dice la historia, ¿eh? Esto es histórico. Es histórico, hermano. Entraban cantando al Dios que nos amó. Impresionante. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Yo no soy Marco Vidal. Pero ¿sabe qué, hermano? Entraban cantando porque amaban a Dios. Y usted tiene que responder aquella respuesta tan luminosa que el sacerdote Elí le dio a Samuel, al pequeño joven. Habla que tu siervo oye. Y usted no solamente hoy tiene que decidir servirle, sino tiene que decidir escucharle y responderle. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, hermano, créame, no hay mejor cosa que servir al Señor. No hay mejor cosa que compartir el evangelio con otros. No hay mejor cosa que dedicar tiempo a decirle a alguna persona, Cristo me perdonó y Él lo puede hacer contigo. Cristo me sanó y Él lo puede hacer contigo. Él me socorrió y lo puede hacer contigo. Queridos hermanos, no solamente Samuel escuchó con claridad dentro del templo el llamado de Dios. No solamente Samuel escuchó con repetitiva voz su nombre y su llamado de parte de Dios, sino que el llamado de Samuel fue claro. Porque desde aquel día Dios comenzó a manifestarse en su vida. Esto es lo triste, que cuando nosotros no respondemos positivamente al llamado, Dios no se manifiesta. Porque Dios requiere personas. No trabaja con ángeles, sino solo para que le lleven un recado. Dios no trabaja con máquinas. Dios no trabaja con los animales. Dios le dio al ser humano el ministerio de la reconciliación. Los ángeles lo quieren y preguntan por qué no se nos dio a nosotros, que somos más fieles, más ágiles, más fuertes que los hombres. Pero Dios dijo, no, yo lo he reservado exclusivamente para la iglesia. ¡Wow! Así que la gente, si nosotros no le hablamos, se perderán. Así que el mundo, si nosotros no le anunciamos, se perderá. Así, queridos hermanos, que si nosotros no hacemos el ministerio, no se hará. Y es exclusivamente cuando se haya hecho el ministerio de la predicación de la palabra que Jesús volverá. Y este evangelio será predicado por todo el mundo. Entonces vendrá el fin, dice la palabra. ¿Qué te parece? Así que el llamado de Samuel fue claro, porque desde aquel día Dios comenzó a manifestarse. Y lo dice así la Biblia. Aparece ahí claramente la doble función del profeta. Había escuchado claramente que Dios le llamaba. Escuchó el mensaje de Dios. Samuel lo escuchó claramente. Pero también claramente le contó el mensaje a Elí. Porque Elí, el sacerdote, le dijo, yo sé que Dios te habló. Dime lo que te dijo. Y dímelo todo. Y era duro el mensaje. Porque era de juicio y de condenación. ¿Sabe, hermano? A mí personalmente me cuesta hablar del infierno. Me da pena. Digo, dolor de que la gente sepa lo terrible del infierno. El gusano que no muere, la llama que no se extingue. El dolor, los gritos de angustia y desesperación.
Me da dolor hablar del infierno, pero el tema del infierno es un tema bien repetitivo en la Biblia. Y el primer mensaje que le tocó predicar a Samuel fue decirle a casi su padre, porque vivía con él ahí, decirle: Dios va a hacer juicio contra ti y contra tus hijos y van a morir los tres. Agárrate. Que es que el evangelio a veces se convierte en duro, hermano. El evangelio se convierte en difícil. Decir a la gente: te vas a ir para el infierno si no amas al Señor, si no le entregas tu vida. Se convierte en complicado. Algunas veces decirle: no mientas, que es peor. No adulteres, no forniques, no te emborraches, que a Dios no le agrada eso. Y ir por la vida dando consejos de esa manera en este mundo que no quiere ninguna negatividad es duro. Pero Dios está llamando a la iglesia a proclamar la verdad completa. Y está llamando a la iglesia a decirle que Cristo es la respuesta. Nosotros podemos, queridos hermanos, hablar de su amor y también de las consecuencias de rechazar ese amor. Mis amigos, escuchar atentamente a Dios implica saber transmitir la verdad que hemos oído. Y eso fue lo que Samuel hizo. El testimonio de que era un profeta de Dios fue claro para la gente. Y dice la palabra, queridos hermanos, en el versículo 21. Mire ese versículo, qué tremendo, qué espectacular. Mire el 21. Y Jehová volvió a aparecer. Dígalo conmigo: volvió a aparecer. ¿Sabe qué? Escúcheme bien esta mañana, escúcheme bien. Escúcheme bien. Dios volverá a aparecer en su casa cuando usted le sirva. Dios volverá a aparecer en su trabajo cuando usted le sirva. Dios volverá a aparecer en su ciudad cuando usted le sirva. Dios volverá a aparecer en los lugares de donde se ha desaparecido cuando usted lo haga presente. Porque es usted el portador de su presencia y de su gloria. Es la iglesia la que ha sido llamada. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Antes no había palabra. Antes no había revelación. Antes no había profecía. Antes no había presencia. Pero Samuel la trajo. Qué bueno esto. Samuel la trajo porque Jehová se manifestó a Samuel. Dice ahí la palabra de Dios. Cuando Dios consigue a quien manifestarse, Él se manifiesta en él. A ver, lo explico. No, ya está claro, está claro. Cuando Dios consigue a alguien como usted que le dice: Señor, cuenta conmigo. Entonces Dios dice: vamos juntos. Vamos juntos que me voy a manifestar. Cuando usted extiende la mano y la posa sobre un enfermo, Dios se manifiesta. Porque a Dios le gusta trabajar en equipo con su iglesia, con usted, conmigo. No se preocupe, Él sabe que tenemos muchos errores. Pero es cuestión de que usted, aunque tenga poquita edad, poquita experiencia, poquita cosa sea, cuando usted decide servirle, Dios se explaya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay palabra de Dios, hay voz de Dios. Cuando hay alguien que quiere servir, entonces Dios tiene un altavoz en usted para poder manifestarse. Un llamado tan claro en el templo, un llamado tan claro de forma repetitiva y un llamado tan claro que evidencia su presencia, no es diferente a lo que esta mañana nosotros estamos viviendo aquí. Saben, hermanos, yo era un muchacho de 16 años cuando el pastor me dijo: usted predica hoy. Yo, sí, usted. Pero usted, ¿dónde? En la casa de hermana Virginia. Yo no sabía nada, no sabía nada. Nada, no sabía nada. Tenía una Biblia que me habían regalado. Y ahí abrí así y dije: aquí. Y prediqué. ¿Qué prediqué? No sé. El pasaje era:
Dios vio la maldad de la gente y decidió raer de la faz de la tierra a todo ser humano. Cuando Dios decidió inundar el mundo, ahí prediqué. Se van a ir para el infierno, Dios. Y entonces el segundo punto, los caballos del Apocalipsis. Le di duro. Y 3 personas pasaron a recibir al Señor. Cuando estaban allá adelante, se lo he contado alguna vez, cuando estaban allá adelante había un cielo tormentoso y de repente estaban allá adelante, hizo un relámpago terrible. De eso que hay en clima caliente. Yo aproveché. Y dije, ahora. Tres personas una noche. Eso era inusual. Ahí se convertía uno o ninguno. Pero aquella noche 3, la primera vez que prediqué. 3. La hermana Virginia ofreció su casa para hacer culto de barrio ahí todos los lunes. Se hicieron miembros de la iglesia hasta el final de su vida. Fui para su entierro, porque era mayor, con sus 2 hijos. Pero la primera iglesia que pastoreé, con esto termino. Tranquilo, ya voy a terminar, 1 minuto más. Estaba en La Culebra, porque el sector tiene una carretera que hace curvas. Se llama La Culebra. Y allí Jacinto Peralta tenía un abasto, una tiendita que vendía malta y galletas de huevo. Los venezolanos saben de lo que estamos hablando. Y al lado había un bar de mala muerte, un bar malo. De vez en cuando venían chicas ahí, todo. Entonces la gente del barrio, los hombres, iban al bar ahí. Entonces ahí comenzamos la iglesia en ese barrio. Y estaba cerca y yo fui a la tiendita a comprarme una malta y una galleta de huevo. Y cuando estaba ahí tomándome la malta al lado del bar, salió del bar Zenón Naveda. Zenón Naveda le faltaban todos los dientes de la parte del juego de sala y comedor. Tenía 2 dientes ahí, parecía el Drácula. Joven, pero estaba con la ropa de trabajo de albañil y todo manchado. Y él venía del trabajo y se metía en el bar. Pero curiosamente, cuando yo me estaba tomando ahí la malta el refresco, salió Zenón Naveda y pidió algo y me vio ahí. Y yo aproveché de decirle: necesitas al Señor Jesús. Así, ser de frente, necesitas al Señor Jesús. Te veo perdido. Estaba hecho una miseria. ¿Saben qué? Zenón agachó la cabeza y dijo: sí, es verdad. No puedo librarme del licor. Todos los días vengo. Necesito a Dios. Aquel día pidió perdón. Usted no se va a creer lo que le voy a contar, pero realmente aquel día Zenón fue cambiado. Comenzó a venir a la pequeña iglesia que yo estaba pastoreando. Éramos un grupito de 15, de 20 personas, hermano. Zenón Naveda comenzó. La siguiente semana fuimos a visitar a Iber, que era uno que hacía dientes, y le pusimos los dientes a Zenón. Su vida comenzó a cambiar. Agárrese, espérese, un segundo más. Mire, su vida comenzó a cambiar de tal manera que hoy Zenón Naveda es pastor de la iglesia Emanuel que yo pastoreaba. ¿Qué le parece? Mire, cuando alguien de los que estamos aquí responden al llamado de Dios, veremos gente cambiada, familias transformadas, barrios y ciudades, países enteros que comienzan a sentir la presencia de Dios, a vivir el cambio de Dios. Pero ¿quién dice: habla, que tu siervo oye? ¿Quién responde en esta mañana: Señor, cuenta conmigo? Yo quiero servirte, yo quiero dar mi vida, yo quiero hacer la tarea del ministerio. Cuenta conmigo. ¿Será que habrá alguien aquí que esta mañana va a recepcionar esta palabra y a decir: desde este día, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye? ¿Quiere comenzar a ser un siervo verdadero de Dios?
Usted quiere comenzar a servirle de verdad y apartarse del mal y consagrarse al trabajo en el Señor, en alguno de los ministerios, en algún grupo vida, siendo fiel a la iglesia, comenzando a compartir lo que ha recibido de parte de Dios, tanto que usted tiene. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos, no se entretenga. Samuel, Samuel, se escuchó en aquella noche. Y esta mañana es posible que se escuche tu voz. Tu voz, hermana. Tu nombre, que otra vez es tomado en la boca de aquel anciano de días que tanto ama este mundo. ¿Será que conseguirá una respuesta de nuestra parte hoy? Mi amigo que estás aquí por primera vez, ¿será que hoy el cielo puede conseguir en ti el corazón de un siervo dispuesto a rendirse? ¿Será que esta mañana, al escuchar este mensaje que sucedió en las Escrituras, vuelve a pasar aquí en Ciudad Lineal? ¿Será que el cielo consigue una respuesta de un corazón noble que le dice: Señor, yo quiero ser tu siervo? Si es así y usted está aquí por primera vez, yo quiero orar por usted. Quiero comenzar con usted. Después voy a hacer una pequeña oración también por los que esta mañana han sentido la urgente necesidad de servir al Señor. Usted sabe que ha sido llamado. Esta no es la primera vez que escucha un mensaje así. No. Usted es creyente y ha estado en la iglesia. Usted que nos está viendo por la internet, usted ha estado en la iglesia y sabe que Dios le está llamando, que son los últimos tiempos y que tendrá que dar cuenta a Dios. Tendrá que dar cuenta a Dios de la exigencia del llamado que le dio. Su conocimiento, su experiencia, la palabra que ha recibido desde niño exige una respuesta de servicio de su parte. Muchas gracias por acompañarnos y ser iglesia allí donde estás. Te esperamos en la próxima celebración. Dios te bendiga.